Félix Suazo nos acompaña desde Caracas, Venezuela, donde es director de la Sala TAC, que es Trasnoche Arte Contacto en Caracas. Es docente de dos universidades allá y también, junto con su pareja, dirige un espacio independiente de arte contemporáneo que se llama El Anexo, en donde se han venido llevando a cabo una serie de exposiciones colectivas e individuales de artistas plásticos venezolanos. Félix tiene varias publicaciones, una de ellas es Panorámica del arte contemporáneo venezolano en la última década. Por favor, Félix, acompáñanos aquí. Estamos muy contentos de que nos acompañes, Félix. Gracias. Si te quieres sentar y empezar desde ya tu ponencia. ¿Vas a estar aquí? Ok. ¿Se oye? Bueno, muy buenos días. Gracias a Sofía por la presentación, al museo por esta importante iniciativa, a mis colegas que están participando acá con muy instructivas y esclarecedoras intervenciones y a ustedes por encontrarse esta mañana acá. Como se van a dar cuenta, mi intervención no va a girar sobre ningún tema original, ni en América Latina ni en Colombia. Gran parte de su explicación está en intervenciones precedentes, como la que acabamos de escuchar, muy elocuente, de los efectos de la violencia en nuestro entorno y también en las siguientes intervenciones que se van a tener. Déjenme tomar el proyecto. En 2016 se registraron en Venezuela 28.479 muertes violentas, 5.762 protestas y 711 saqueos e intentos de saqueo. Cifras que dan cuenta de los altos índices de inseguridad personal, conflictividad social y violencia. La violencia, al menos en la Venezuela actual, es la pedagogía del miedo, la didáctica del sometimiento, es la transgresión del derecho por la fuerza, la instauración de la impunidad como razón de Estado. Se ejerce como poder del PRAN sobre los presos, del delincuente sobre las víctimas, del militar sobre los civiles, del funcionario sobre los usuarios, del demagogo sobre los crédulos, de los iguales sobre los semejantes, de los colectivos sobre la ciudadanía, de todos contra todos. El problema de la violencia en Venezuela es que hay una inversión deliberada de las causas y los efectos. Algo así como la golpearon porque ella se lo buscó, lo mataron porque se resistió al asalto, lo secuestraron porque andaba distraído, lo asesinaron porque estaba en una manifestación. En resumen, la víctima siempre es culpable, el agraviado siempre está en el lugar equivocado. Lo paradójico es que desde la óptica del poder, la violencia está articulada como una fuerza de paz. Paz para mantener la paz social se reprimen las protestas, para pacificar las cárceles se envían soldados, para castigar a un violador se lo lincha en plena calle, para acabar con los homicidios se omite la información, para enfrentar la guerra mediática se penaliza a los voceros de sucesos. En síntesis, la violencia está tan arraigada en la vida cotidiana que es invisible, excepto para quienes la padecen y cuyas vidas e identidades quedan borradas por una cifra en una estadística criminal. ¿Cómo hacer ver lo invisible? ¿Qué puede hacer el arte en medio de la violencia? En 1981, durante el primer coloquio de arte no objetual y urbano realizado en esta misma sede y del cual hemos tenido una formidable reseña en la primera parte, Juan Hacha se preguntaba, ¿hasta qué punto un sistema de signos puede comunicarnos una realidad? Una pregunta crucial, una pregunta que, como saben los investigadores, los estudiosos, los curadores, es una pregunta que se elude con mucha frecuencia por lo problemático de los efectos que tiene su respuesta o su resolución.
Partiendo de aquel interrogante, estas reflexiones plantean una aproximación al trabajo reciente de 4 artistas venezolanos: Teresa Mulet, Erika Orojoiti, Iván Candeo y Juan Toro. Dichos autores abordan asuntos relacionados con la violencia, el cuerpo y el lenguaje por medio de una óptica transmedial que aprovecha estrategias instalatorias, accionales, cinemáticas y de archivo. En estos casos, la obra es un dispositivo articulado que funciona en un doble horizonte entre las convenciones del arte y las demandas del contexto. Nuestro enfoque se basa en la premisa de que la comunicación se produce en un marco de convenciones donde los involucrados dominan el mismo código, que en el caso del arte es específico y no literal, manteniendo una relativa autonomía material y simbólica. Aquí juegan un papel decisivo las estrategias de análisis y de construcción del lenguaje, especialmente en lo relativo a la retórica del poder y el control del significado. Con esto en mente, revisaremos el estatuto del objeto como cosa, realidad, y como vehículo epistemológico, signo. Aquí nos hemos tomado la licencia de repasar lo que se debatió en el primer coloquio sobre el papel del objeto, y en las memorias, en alguna parte, Juan Hacha señalaba ante la respuesta no siempre favorable que se obtuvo de la audiencia para el momento, señalaba que el arte no objetual no estaba contra el objeto. Entiendo por la dificultad que compone o que comprende tratar con el mundo sensible de un modo tan drástico como el que las prácticas conceptuales, objetuales, no objetuales y procesuales lo estaban haciendo. Lo cierto es que acá nos hemos tomado la licencia de tratarlo el objeto en su doble condición, como cosa o artefacto, pero también como vehículo hacia el conocimiento, que es, digamos, la clásica definición de objeto aristotélica que seguramente todos acá conocen. Esa doble articulación permite vislumbrar elementos contextuales tanto del entorno social como artístico, que serían los dos horizontes de referencia. Esto supone que los objetos no son solo cosas, sino que también pueden ser vehículos de ideas, lo que también empalma con la relación entre la comunicación y los eventos, situaciones o fenómenos a las que ésta se refiere. Es decir, los objetos en el arte, tanto los apropiados como los representados, son signos o síntomas de algo y se remiten a contextos, tanto los de origen como los de recepción. Por tanto, pueden ser presencias que refieren a ausencias y omisiones. El primer caso que les traigo es el de la artista visual y diseñadora Teresa Mulet. Es a propósito de un proyecto que se llama Ejercicio Volumen 24.763 del año 2014, que no son sino la cifra de fallecidos que se registró por muertes violentas, homicidios, en el país, en Venezuela. La artista hizo una operación, como ustedes ven, de tipo casi numérico, tratando de darle cuerpo a una estadística que no lo tenía, y sobre todo que no tenía rostros tampoco. Y se planteó elaborar una suerte de columna funeraria a partir de la recuperación de material de papel. Cada hoja de papel era una persona, tal y como ella lo explica allí, y estos son los detalles de su proyecto. Y así aproximadamente se veía en su primera versión, la versión instalada en la organización Nelson Garrido en Caracas, un sitio experimental, como seguramente hay muchos también acá en Medellín y en Colombia, por iniciativa de artistas y demás, y que trabaja fuera de los formatos ortodoxos de los aparatos expositivos, ¿no? Aquí tienen el material que utilizó en esta ocasión, fue material de desecho de una imprenta, máculas, y ya sabemos lo que es mácula, maculatura, maculado, ¿no? Y también en sus términos era también una suerte de omisión de identidades, ¿no? Pero ese mismo ejercicio de conteo lo repite en otras propuestas alusivas al mismo tema. A la izquierda tienen una imagen de la suma 1 más 1 más 1 más 1, que ella le pidió a su padre, quien es contador público, no sé cómo se llama esa profesión acá en Colombia, ¿la mismo? Y le pidió a su padre que le contara 1 más 1 más 1 a ver cuánto eran 24.784, ¿no? Es decir, intentando con este ritual
darle alguna presencia, algún efecto corporal sobre sí misma y sobre su inteligencia. ¿Qué significaban estas cifras? Y luego decidió en otra versión del proyecto contar ella misma con los recursos que suele manejar como diseñadora y empezó a colocar los números así como cuando uno no se duerme, ¿no? Y quiere contar ovejas, ella decidió contar muertos y contó 24.000 que quedaron reunidos en una especie de pantalla transparente con cada cifra consecutiva una detrás de la otra. Siguiendo con esta experiencia, ya se había enfrascado en el año 2012 en una experiencia también de conteo, pero donde el conteo tenía que ver con las estrategias de producción, en este caso la gráfica. Utilizó el monotipo y la tinta serigráfica y creó, voy adelante y después retorno, un sello que ella llama sello ministerial. Con ese sello, donde había la silueta muy característica de un cadáver que debe ser levantado en una calle, en una acera, en una habitación, en cualquier sitio, la técnica criminológica, lo convirtió en un sello y decidió reproducirlo, pero reproducirlo en el orden sucesivo, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a 12. Encontró lo que ustedes están viendo, que el proceso de sumar genera una vaciedad también, una borradura, una tachadura, y esa evolución de la silueta sola al blanco casi malevichiano, y todas estas alusiones historiográficas están siempre contenidas en proyectos como estos, daba una clara idea de su propósito. Luego, el sello ministerial lo inmovilizó, digamos como el final de una práctica, en una lámina de plástico, de manera que no se pudiese utilizar más. Es decir, es un monotipo cuya edición concluyó luego de terminadas las 12 secuencias, ¿no? Siguiendo con este proyecto, en 2011 había hecho una versión ampliada de este proyecto, utilizando para ello las bolsas negras que se usan para cubrir muchas cosas o para proteger techos, paredes, etcétera, y que también en el argot criminológico se utilizan muchas veces también para transportar cadáveres o cubrirlos, etcétera, ¿no? Aquí hizo el mismo procedimiento, pero en una escala mayor. Este es el Taller de Artistas Gráficos Asociados, TAGA. Es una institución legendaria en Venezuela, donde se forman los artistas gráficos, pero de corte experimental. Y aquí está en las imágenes de la parte superior, con el equipo trabajando, levantando sus cadáveres, cada uno, ¿no? Fueron 50 pliegos, ¿no? De 2,40 por 1,20 metros cada uno. Y en cada uno de ellos, en la medida en que se iba avanzando, había finalmente más de 50, 100 impresiones de esta criatura cadavérica. Pero hay un punto de inflexión en el caso de Teresa Mulet. Recuerden que dije que era también diseñadora, y en su trabajo de diseño ha explorado un segmento que ella llama el tipo inútil, y que se refiere en general a todas aquellas construcciones del lenguaje que finalizan o concluyen en un oxímoron, ¿no? En una frase sin sentido, en una frase contradictoria. Y muchas de las frases que emanan de la sociedad venezolana contemporánea, coloquialmente y también institucional y políticamente, están vaciadas de sentido, y una de ellas, o uno de esos instrumentos del lenguaje que empieza a estar vaciado de sentido, es el mismísimo himno nacional. Y aquí están las primeras estrofas elaboradas del Gloria al Bravo Pueblo, como también se lo conoce, construidas con letras hechas de las mismas bolsas de las obras anteriores, y que también aludirían a un cerro de muertos que se convierte en el himno de una patria en luto, ¿no? Lo cual sintetiza en gran medida el proyecto de Teresa. Aquí lo tienen, bueno, los detalles
y finalmente la secuencia de cómo se construye ese himno, se construye y se desconstruye casi cuerpo a cuerpo, ¿no? El cuerpo de la letra, pensando un poco en cómo lo manejan los filólogos y los lingüistas, más el cuerpo omitido del sujeto en una cifra que no conozco, que no tiene escala, que no tiene volumen, ¿no? Ahora les presento el trabajo de otra artista visual, Erika Orozgoiti, que se desenvuelve entre las prácticas accionales y la poesía, o llamémoslo así, el lenguaje poético, pero un tipo de lenguaje poético que tiene mucho que ver con la cultura urbana, que está atravesado por los giros coloquiales, pero también por la violencia, por el miedo, por la incertidumbre. Les traje unos fragmentos de frases, ideas, versos construidos que ella va diciendo en algunos de sus performances. Algunos de esos performances ocurren con Caracas como telón de fondo. Le traje dos en particular, uno donde están todo ese paisaje de ranchos que en la Venezuela actual tienen una definición sumamente clara y asociada ya no con la periferia de la ciudad, sino con la precariedad de un proyecto de modernidad que quedó trunco frente a la otra ciudad, la ciudad construida, la ciudad elaborada y planificada, ¿no? Y vean ustedes, estos son fragmentos inconexos de sus textos, los pueden ver en YouTube, están todos disponibles, pero les quise traer el ritmo de su palabra, pensando en aquel himno nacional enlutado que acabamos de ver, y ver cómo la palabra adquiere cuerpo en la voz de estos artistas. Dice, lo único real es el miedo perforando cuando el motorizado pasa cerquita y la vecina y yo apretamos el culo, ládrele de frente a la cámara de vigilancia, alegue videoarte, alegue performance, sálvese diciendo, yo no quise insultarlo, yo soy artista, sálvese de la cárcel y de la muerte y del manicomio, haga trampa, engañe, libérese. Hace unos minutos decíamos que el problema con la violencia en Venezuela es que invierte los polos y las causas y los efectos, y los protagonistas y las víctimas y los victimarios, definitivamente el todos contra todos empieza a corroer y a confundir la sociedad venezolana. Acá la tienen frente a la otra ciudad, la ciudad que quiso ser moderna, la ciudad de las grandes autopistas, de los edificios de concreto, del vidrio, y aquí la tienen otra vez en este proyecto Corra. Todo destino es putrefacto alimento de mosca, reconcíliese con la pudredumbre, corra, manténgase seco por fuera y bien hidratado por dentro. Vea primero la bruma entre usted y lo que ve, las motos, los perros salvajes que van en grupo me han tumbado, tengo cicatrices en la cabeza, recuerde la hidratación, fúndase con la manada. Siempre hay un llamado a fundirse con la manada, es decir, a entrar en la jauría, ¿no? A depredar antes de ser depredado, ¿no? Y aquí, en un tercer proyecto más íntimo, más concentrado sobre sí misma, es una evolución, es una secuencia, ese por supuesto les recomiendo que lo tienen que ver, no es lo mismo narrado desde acá, pero es una secuencia que empieza en una abstracta y fangosa imagen que podría ser alusiva al conocido oro negro, y que los indígenas venezolanos lo llamaban el excremento del diablo, el petróleo, la principal riqueza del país y para algunos su principal maldición. Y frente a ese líquido viscoso y oscuro, ella pronuncia palabras como esta. En ese recorrido se puede entrever una palabra, siendo, que no se lee nada y una sensación de certeza te inunda, te fundamenta, te pone la percepción de puntillas, el mar ruge al fondo, la muerte ruge al fondo, y entre tú y ella el devenir, digo la cloaca, digo el devenir. Es decir, hay mucho acá de la vacuidad, el sinsentido, la ansiedad reflejado en sus textos. Erika dice sobre sí misma, Caracas simplemente es el espacio en el que estoy siempre, una vorágine frenética y violenta. Y justifica sus medios. Dice, la performance me parece la forma más abstracta de poesía. La performance es acción y acción es verbo.
una curiosa metáfora que contradice toda nuestra formación judeocristiana sobre, mejor dicho, reafirma toda nuestra tradición judeocristiana, sobre todo aquel papel formativo de la palabra. Orogoiti da la cara y expone su cuerpo como elemento de quiebre frente a la resignación y la demagogia. Entre sus intervenciones monumentales, y les traigo otras, las estatuas vuelven a ser tribunas pese a su impasible inmovilidad. La artista trepa la anatomía de bronce de algún prócer silente, cabalga toros y leones de piedra para dejar registros fotográficos de tales irreverencias antes de huir de los controladores de la decencia y el orden público. A estos trabajos Erika los llama fotoasaltos, y tienen que ser asaltos y duran muy pocos segundos, tiene que ir con todo un equipo como corresponde a muchas prácticas urbanas, y por supuesto no puede pedir permiso, porque los permisos para este tipo de cosas no se dan, y mucho menos para estas, ¿no? Esta es una distinguidísima monumento ecuestre a Simón Bolívar, que está erigido en la Plaza Simón Bolívar frente a la Cancillería del país y varios edificios del Poder Central. Es una estatua casi intocable, por cierto que es una réplica de una que está acá en Colombia, y aquí la tienen a ella haciendo un fotoasalto. Le sigue, entre los proyectos que me parecieron muy interesantes compartir con ustedes esta mañana, el proyecto Bandera, Decreto de Guerra Muerte de Iván Candeo. A simple vista, las imágenes que están viendo, que son fotogramas de un video, son bastante homogéneas, salvo porque hay allí un elemento que no corresponde, y es una bandera muy emblemática, la bandera del Decreto de Guerra o Muerte, que fue pronunciado por Simón Bolívar en 1813, y en donde dijo cosas como esta: españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seáis indiferentes, si no obráis en obsequio de la libertad de América. Pero lo interesante viene en la segunda frase: americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Probablemente las dos matrices, es decir, el extremo de la violencia incluso como exterminio del contrario, por un lado, pero por el otro, la impunidad del local, del de aquí, por ser simplemente de aquí, ¿no? Entonces, esto no es sino, las imágenes que tienen allí, no son sino un partido amistoso de fútbol, y esta es la fanaticada de uno de los equipos que lleva sus propias banderas y que grita intensamente durante todo el video. El video también está disponible en YouTube, en Vimeo, lo pueden también ver, y tiene sonido. Imagínense ustedes el sonido ensordecedor de una muchedumbre enaltecida frente a los hinchas contrarios. El deporte es un buen patrón para Iván, que está tratando de dejar, digamos, de trazar un arco histórico entre los orígenes de la violencia y de los conflictos en la Venezuela actual y su historia remota, como la que acabamos de ver, el Decreto de Guerra o Muerte de 1813, y que tiene que ver con un campeonato, un ingenuo, sano y productivo campeonato nacional de boxeo, donde se enfrentan distintos estados del país, y donde, bueno, los contrincantes iban de azul o de rojo según fuera su local. En el video de Iván, al cual corresponden estos fotogramas, todas las escenas de descanso o de cálculo entre los contrincantes han sido omitidas, solo están las escenas de golpes, ¿no? Y las escenas son cíclicas, ¿no? Hay un golpe, otro golpe, una trompada, otra trompada, etcétera, ¿no? No era sino para Iván la alegoría velada de una condición de beligerancia extrema entre las fuerzas políticas de la actual Venezuela, ¿no? Como se suelen decir allá, entre los oficialistas y los opositores, ¿no? Y era un concierto consecutivo de golpes, ¿no? La pulsión violenta
que se manifiesta en estas dos proposiciones está sujeta a un patrón repetitivo que traza una conducta arquetipal diseminada en el tejido social y cuyo desenlace luctuoso se aprecia en la obra Carrozas en Movimiento del año 2010. Un video que responde a la estructura de una narrativa circular. El artista lo explica así. La estructura giratoria de los medios audiovisuales provienen de la forma giratoria de las armas como el fusil fotográfico creado por Marek y el revólver fotográfico ideado por Jules Janssen. Esa circularidad se traslada a una redoma de Caracas en la obra Carroza en Movimiento, permitiendo la repetición de una acción en tiempo real. El carro fúnebre destinado al traslado de cuerpos difuntos se hace menos vector de desplazamiento físico que medio de repetición. Esa es la situación provocada por la obra producida con la conciencia de la angustia social ante los hechos de violencia, ¿no? Esto es un elemento clave en la obra de Iván Candeo, quien figura en el momento actual como uno de los artistas dedicados a este lenguaje más consistente, ¿no? El tema de la reiteración y la repetición, que para él tienen el sentido de una movilidad que no conduce a nada, de una movilidad que finalmente no produce ningún cambio, que es, según él, el patrón de la historia reciente en Venezuela, ¿no? Finalmente, les quise traer un nuevo caso, el del fotógrafo Juan Toro Díez, y lo que están ustedes viendo acá, estas etiquetas corresponden a los cuerpos de las morgues venezolanas. Es la forma informal, si se puede decir así, en que son identificados en la morgue sin nombre, sin ningún otro tipo de referencia. El código es muy simple, como ustedes ven, es por ejemplo, el cuerpo 456 del mes 1 del año 2011 y así sucesivamente, ¿no? Juan Toro, quien ha sido también periodista de sucesos, fotógrafo de sucesos, mejor dicho, obtiene estas etiquetas de un modo, vamos a llamarlo poco ortodoxo, para hacer su trabajo en el estudio. Para el momento en que hizo esta exposición en el año 2014, tenía los registros desde el 2010 al 2014, eran muchas etiquetas. Lo significativo de este trabajo en Venezuela era que las estadísticas oficiales no se divulgaban y de las organizaciones no gubernamentales no eran reconocidas como tales, de manera que había un diálogo de sordos sobre si existían o no existían muertes violentas en Venezuela. Estas etiquetas eran para él un documento probatorio. Ya para 2015, él pudo desarrollar esta instalación de mayor escala en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo, y aquí, bueno, en esta imagen un poco deformada ven ustedes el recorrido completo que logró hacer, una línea de casi 80 metros, casi una cuadra, para también, como en el caso de Teresa Mulet, también como en el caso de Iván Candeo, poner en perspectiva lo que significaban los números. O sea, aquí lo tenemos en una versión que es exactamente lo contrario, es acumular todas esas fotos que acabamos de ver y convertirlas en pequeños montículos acompañados de hilos por todo el piso que uno debía pisar. Esos hilos son precisamente los que se utilizan para amarrar las etiquetas en los cuerpos de las personas fallecidas, ¿no? Acá, en esta serie realizada entre 2011 y 2012 y expuesta en el año 2013, Plomo, tenemos a un artista que intenta otra vez tomar evidencias de actos criminales para también reproducir en un lenguaje bastante complejo y contradictorio y muy polémico la experiencia de la violencia. Estos son, bueno, casquillos, esquirlas, restos de plomo extraídos de cuerpos de fallecidos. Incluso ustedes pueden notar en la oxidación de estos artefactos, en algunos hay incluso fragmentos de tejido humano. Esta en particular, que son las 6 balas doradas, como él las llamó, son sin embargo muy atractivas a la mirada
y estoy seguro que ustedes están imaginando esculturas como las de Brancusi o como los viejos monumentos etruscos o como las pequeñas joyas. Y era parte de el problema que él quería abordar acá y que tenía que ver con la belleza de lo terrible, lo complicado que es tratar a veces con situaciones conflictivas que al mismo tiempo traen unos efectos visuales bastante llamativos. Y en este caso, él amplió cada uno de estos fragmentos de bala, de proyectiles, los amplió más de 1500 veces, es decir, hacían formatos de un metro y pico, tratando de emular la escala publicitaria y tratando de hacerlo en sus copias de la forma más atractiva posible, ¿no? La serie inicial se componía de 16 balas, como estas que ustedes ven acá, y que pueden imaginar columnas, capiteles, pueden hacer todo tipo de asociaciones estrictamente vinculadas a la belleza, el arte y la tradición, y sin embargo provienen de cuerpos de personas muertas por homicidio. Aquí. Sí. Aquí tenemos, bueno, finalmente una serie de Juan Toro que él definió como fragmentos. Estos fragmentos corresponden a los actos de enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los estudiantes venezolanos en febrero del año 2014. Lo que ven ustedes en imágenes son artefactos, algunos caseros, como la imagen de la izquierda de ustedes, que corresponde a una máscara antigás callejera. Lo otro que ven son bombas lacrimógenas, algunas de ellas estaban vencidas para la fecha en la que fueron lanzadas. Aquí tienen pues una visión de la instalación y aquí la totalidad de esa instalación compuesta por casi 90 imágenes, ¿no? Sobre este proyecto y sobre todo su proceso, Juan Toro esencialmente lo que ha dicho es: para comprender el caos hay que organizarlo. Muchas de estas cosas que podrían ser definidas como fotografías de guerra o fotografías de suceso, sin embargo se producen estrictamente en la pulcritud de su estudio. Para él es decisivo, él dice, el problema con el caos es que no tiene orden, ¿no? Y él intenta darle un orden personal, pero un orden necesario para poder entenderlo. Finalmente, simplemente quería dejarle algunas pequeñas conclusiones. En las propuestas analizadas hay una base performática y reproductiva que alude al patrón repetitivo de la violencia, números, palabras y objetos que se multiplican de la misma forma en que se incrementan los registros criminales, fuerza y repetición, acción continua del rodillo entintado sobre el pliego, del cuerpo a la intemperie, pregonando su vulnerabilidad, de la letra… ¿Quiere ir para atrás? De la letra recortada por el luto, del proyectil deforme convertido en alhaja, de la imagen rotando en un loop que no se acaba. Enumerar, imprimir, narrar, fotografiar el drama de lo mismo una y otra vez. En ese marco, el objeto, como cosa y como finalidad del conocimiento, tiene siempre un referente diferido que alcanza el problema de la violencia en cuanto a pulsión inercial, fuera de toda regulación destinada al sometimiento o anulación de las identidades y los cuerpos. La violencia, nos recuerda Jean-Luc Nancy, se expone como figura sin figura, mostración, ostentación de lo que sigue siendo sin rostro. Volviendo entonces a la pregunta de Hacha, el arte sí puede comunicarnos una realidad, siempre que preserve su condición de inmediata alteridad, como decía Rancière. Es decir, cuando su desemejanza sea tan poderosa como su presunto referente. Las imágenes de arte, dice Jacques Rancière, son operaciones que producen un distanciamiento, una desemejanza. Digamos, para concluir, que la potencia crítica del arte frente a la realidad, la suya y la otra, radica en ese juego ambiguo entre lo análogo y lo diferente, entre la evidencia y el cuerpo ausente. Gracias.